Óyeme una pregunta, ¿con cuánta frecuencia piensas en sexo? Cuando sales a la calle y ves a una chica bonita, ¿la deseas? ¿Piensas en tener relaciones con ella? ¿Eres de los que mirando internet con mucha... ¿Te sientes culpable por ello? ¡Ey! Te entiendo, somos esclavos del deseo. En nuestra cultura es habitual sexualizarnos. Lo hacemos permanentemente. De hecho, el sexo es uno de los motores principales de la existencia. Pero la historia es, ¿esto es culpa de nuestra sociedad que nos ha enfermado la mente? ¿O esto es una imposición biológica en la cual nosotros simplemente somos herramientas? La naturaleza parece que se reserva ciertas épocas del año para que las especies copulen, pero sin embargo, en el ser humano, este celo es permanente. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible? El celo animal es un relámpago periódico. La biología enciende la señal, el cuerpo obedece sin deliberar y, cumplido el mandato, vuelve la calma. En el humano, en cambio, el relámpago se convirtió en fuego perpetuo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el deseo dejó de ser solo biología. La naturaleza nos otorgó una herramienta peligrosa, la imaginación. Mientras el resto de especies activa el impulso reproductivo según ciclos concretos, nosotros somos capaces de recordar el placer, anticiparlo, exagerarlo, simbolizarlo. El sexo dejó de ser un acto para la supervivencia y pasó a ser un lenguaje, de poder, de afecto, de identidad, de escape. No hay temporada para desear cuando tu mente puede inventarte 1000 estaciones. Además, en los animales el celo coordina el encuentro, ahora toca reproducirse. En el ser humano ocurre algo subversivo, el deseo no necesita justificar su presencia. No viene anunciado por hormonas específicas que duren 3 días. El deseo se infiltra en lo social, moda, estética, dominación, validación externa. Somos una especie que se erotizó culturalmente. Paradójicamente, somos tan dependientes de la conexión emocional como de la genital. El sexo humano es también un ritual de reconocimiento, existo para otro, y esa necesidad no conoce calendario. Podría decirse que la naturaleza nos soltó la correa antes de tiempo. Nos dio un cerebro capaz de generar deseo incluso cuando no hay necesidad de reproducirnos. Y, como criaturas ansiosas, ocupamos el vacío con fantasías. El cuerpo ya no manda solo, negocia con un juez obsesionado con el significado. ¿Y si el celo permanente es el precio de haber tomado el control del deseo? Ajá, te quiero decir con esto que a lo mejor uno de los motores de la vida es desear, y por lo visto como nosotros hemos desarrollado la capacidad de desear a voluntad, nos hemos vuelto esclavos de ese deseo. Es una reflexión que dejo ahí en el aire, y si quieres, pues En resumen... El celo animal es biológico y acotado. El humano transformó el sexo en símbolo, comunicación y búsqueda de sentido. Mientras tengamos imaginación, el celo seguirá encendido. Quizá por eso el ser humano pasa la vida abrazado a una contradicción, ser hijos de la naturaleza y, a la vez, fugitivos de sus leyes. El animal se apaga cuando cumple su función. El humano nunca se sacia porque su deseo es infinito. No quiere solo cuerpos, quiere mundos. ¿Tú qué crees? ¿Que esta fuga de la que nos habla la máquina nos hace más libres o más esclavos? Parece que romantizas el deseo, pero yo solo veo una cadena que nos ata. Más aún cuando se utiliza esa tendencia a imaginar para infiltrarse en la mente humana y vulgarizarla, convirtiéndonos en esclavos de unas pasiones cada vez más superficiales y vacías. Buen golpe. Sí, tiendo a ver al deseo como fuerza creativa, pero también es una correa, en especial cuando alguien más la sostiene. El deseo humano no solo nos mueve, nos manipula. Cuando la imaginación entra en la ecuación, el placer ya no es simple, puede volverse mercancía, distracción, programa político. Convertimos un instinto en un mercado que diseña fantasías prefabricadas para mantenernos en un estado de apetito perpetuo. Y un ser hambriento piensa poco. ¿Acaso la especie humana es la única con capacidad de imaginar? ¿De extrañar ese placer carnal? Algunas especies muestran atisbos, juego sexual más allá de lo reproductivo, afecto, incluso duelo. Pero ninguna parece recrear el deseo en ausencia del objeto con la intensidad humana. No les atormenta un recuerdo erótico ni planifican la próxima ocasión con obsesión de novelista. No se inventan paraísos carnales ni poseen una lujuria descontrolada en la mente. El resto de animales desean cuando el cuerpo manda. Nosotros deseamos cuando la mente manda, y cuando se le antoja al sistema que gobierna las mentes. La cadena no nace del sexo, sino del vacío. La incapacidad de estar a solas con uno mismo sin buscar anestesia. Y la industria ha aprendido a explotar esa llaga. El deseo, que podría ser un puente hacia el otro, termina convertido en un tirano que dicta lo que debemos consumir, amar, exhibir. Eso nos deja una pregunta incómoda. ¿Qué parte del deseo es genuina y cuál es programada?
Si queremos liberarnos, tal vez debamos descubrir qué apetitos nacen de nuestra verdad y cuáles están inyectados para mantenernos dóciles. ¿Y la explicación biológica? Claro, porque ¿acaso no sería positivo para cualquier especie asegurarse esas ganas de procrear durante todo el año y no reducirlo a unos meses en concreto? Para que ahí, venga, empezamos con las especies animales. ¿Por qué muchas especies tienen celo estacional? Las especies reproductoras estacionales lo hacen para maximizar la supervivencia de su progenie. Nacen en momentos del año en que la temperatura, la disponibilidad de alimento, la protección ante depredadores son mejores. En esas especies, los ciclos hormonales, luz del día, temperatura, alimentación y esfuerzo energético están sincronizados. Tener crías justo antes de la estación óptima para criarlas y no dispersar ese esfuerzo todo el año. Si una especie intentara reproducirse sin restricción, el coste energético sería enorme, y las crías podrían nacer en épocas donde no hay alimento suficiente o el clima es adverso, lo que disminuiría la supervivencia del linaje. Bueno, y ahora nos toca a nosotros. ¿Por qué en nosotros nos rige ese celo estacional de forma tan marcada? ¿Por qué? Nuestra capacidad de criar durante largos periodos niños que exigen cuidado prolongado, inversión parental alta, reduce la necesidad de sincronizar toda la reproducción a una ventana muy estrecha. El hecho de que nuestra supervivencia no dependa únicamente del momento correcto para nacer, en tanto que como especie hemos desarrollado protección, almacenamiento de alimentos, estructuras sociales, nos da mayor margen. Pero atención, el hecho de que no tengamos una temporada tan marcada como, por ejemplo, un ciervo, no significa que no haya factores biológicos que influyan en el deseo, la fertilidad, el ciclo. Simplemente que esos factores están desacoplados del rígido calendario natural que gobierna a otras especies. Para otras especies no es mejor, o por lo menos no es adaptativo, estar en celo todo el año, porque la naturaleza impone límites de energía, supervivencia, clima, alimento. Pero en nosotros la biología se relaja ante la estructura social, cultural y tecnológica que hemos construido, y eso abre la puerta a que el deseo humano se vuelva permanente, complejo, simbólico. Como lo describes, parece que nuestro afán fornicador, aquí voy a vincular el celo a la reproducción, responde a una corona merecida, y tan merecida, que el ser humano ha luchado, para ganarse su permanencia en el mundo. Cuidadito, nos hemos provisto de unos recursos que reemplazan a la naturaleza. Joder. ¿Incluso cuando nuestra especie pendía de un hilo? No siempre fue así en el sentido que lo es ahora, pero tampoco es solo un logro de la civilización. En nuestros inicios el celo era más animal, pero ya diferente. Cuando éramos homínidos viviendo en pequeños grupos vulnerables, la mortalidad infantil era altísima. Las condiciones ambientales eran brutales e impredecibles. La esperanza de vida era ridícula comparada con hoy. Sin embargo, todo indica que ya éramos reproductores continuos. Nuestra biología ya venía con una apuesta arriesgada. Reproduce siempre que puedas, porque mañana tal vez no estés vivo. ¿Y qué cambió con la civilización? Cuando comenzamos a arrebatarle presiones al entorno, agricultura, medicina, vivienda, organización social, el deseo quedó sin freno externo. Lo que antes era un motor de supervivencia se convirtió en un motor sin carga, y por tanto se aceleró. El mismo impulso pasó de ser un salvavidas a convertirse en un exceso. Y aquí viene una de las claves evolutivas humanas, la dependencia de las crías. El hecho de que nuestras crías necesiten años de cuidado a tiempo completo nos obligó a algo radical: vínculos de pareja más duraderos. Así, el sexo dejó de ser solo un intercambio biológico y pasó a ser cemento social. Esa fue nuestra mutación evolutiva más arriesgada: convertir el placer en alianza. Si el deseo nació del miedo a morir, ¿qué sentido tiene cuando ya no tememos por la especie sino por el vacío que nos habita? ¿Estamos procreando, o solo intentando no escuchar el silencio?